Y vamos a resolver esta primera ecuación diferencial por el método de separación de variables o variables separables, que es exactamente lo mismo. Pero antes de empezar a resolver la ecuación diferencial, debemos de recordar cuál es la forma general de una ecuación diferencial de primer orden. Recordemos que la forma general de una ecuación diferencial de primer orden posee la forma de diferencial de y entre diferencial de x es igual a g de x, que va a multiplicar a h de y, que esto también puede ser igual a f de x, y. Una vez que nosotros identificamos que es una ecuación diferencial de primer orden, nosotros podemos decir que se puede resolver mediante el método de separación de variables si nosotros podemos llegar a la siguiente forma, que es g de x que va a multiplicar a mi diferencial de x, y esto va a ser igual a h de y que va a multiplicar a mi diferencial de y. Una vez que llegamos a esta forma, podemos integrar por ambos lados o pasar todo a un solo lado, igualarlo a 0 e integrar para llegar a la siguiente forma: la integral de g de x por mi diferencial de x más la integral de h de y por mi diferencial de y igual a una constante aleatoria. Entonces nosotros podemos resolver una ecuación diferencial de primer orden por el método de separación de variables si podemos seguir estos pasos. Así que es lo que vamos a hacer primero. Vamos a observar si esta ecuación diferencial sí se puede resolver mediante separación de variables. En primer lugar, podemos darnos cuenta que la ecuación diferencial no está escrita en esta notación, y es muy importante mencionar que esta notación nos va a ayudar o nos va a facilitar muchísimo el método de separación de variables. Así que lo primero que vamos a hacer es escribir esa y' en la notación de Leibniz de diferencial de y entre diferencial de x. Vamos a tener entonces que la diferencial de y entre la diferencial de x es igual al seno de x. Perfecto. Una vez que nosotros ya tenemos la forma general de una ecuación diferencial de primer orden, lo que vamos a hacer es pasar toda la función que tenga x con el diferencial de x y todas las funciones que tenga y con el diferencial de y. Como podemos darnos cuenta, en este problema específicamente únicamente poseemos una función que está con la variable x, así que vamos a pasar nuestro diferencial de x al otro lado. Está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entonces tendríamos que la diferencial de y va a ser igual al seno de x, que va a multiplicar a mi diferencial de x. Ya llegamos justamente a este punto, por lo tanto yo puedo proceder a integrar directamente o puedo pasarlo a esta forma e integrar directamente. Lo voy a integrar así como está escrito y ahorita les voy a decir por qué. Entonces vamos a integrar por ambos lados y tendríamos lo siguiente: la integral de diferencial de y va a ser igual a la integral del seno de x por mi diferencial de x. Integramos por ambos lados y podemos observar que tenemos integrales directas por ambos lados. La integral de la diferencial de y únicamente es una y más una constante de integración, y esto va a ser igual a la integral de seno de x por mi diferencial de x. Esto también es una integral completamente directa, y sabemos que la integral de seno de x por mi diferencial de x es menos el coseno de x más mi constante de integración. Pero quiero que observemos que evidentemente no estamos hablando de la misma constante de integración. Entonces, para poder identificarlas, vamos a decir que esto sería la constante 1 y esto sería la constante 2. Ahora, quiero que observemos que esto de hecho ya es la solución implícita de nuestra ecuación diferencial, pero no tenemos la solución explícita de nuestra ecuación diferencial. Recordemos que para poder tener la solución explícita de la ecuación diferencial, la y tiene que estar despejada, así que es lo que vamos a hacer nosotros. Tendríamos que despejar la y decimos entonces que y es igual a menos el coseno de x más mi constante 2, y esta constante 1 que está sumando la pasamos restando, menos mi constante 1. Ahora, quiero que observemos algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque recordemos que las constantes es un número aleatorio, es un valor común cualquiera, un número que puede ser entero, fraccionario, negativo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 8 en la constante 2 y 3 en la constante 1, voy a tener un 5. Si tuviera un 10 en la constante 2 y un 50.000 en la constante 1, a fin de cuentas yo voy a poder reducir esas constantes, de tal forma que al momento de reducir nuestras constantes podemos llegar otra vez a otra constante. Por lo tanto, en lugar de escribir constante 2 menos constante 1, esto únicamente yo lo puedo escribir como una sola constante, porque a fin de cuentas el resultado de esta operación nos va a dar una única constante. Así que tendríamos entonces que y va a ser igual a menos el coseno de x más una constante cualquiera, y entonces esta sería la solución general de nuestra ecuación diferencial de primer orden por el método de separación de variables. Ahora,
Si nosotros queremos comprobar que realmente está bien hecho este ejercicio, podemos derivar esta función, y si esta función nos da la ecuación diferencial original, entonces eso quiere decir que sí está bien hecha la ecuación diferencial. Así que vamos a derivar toda esta función. Decimos entonces que la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de menos el coseno de x más mi constante de integración respecto de x. Entonces decimos que la derivada de y respecto de x va a ser igual a, separamos como dos derivadas completamente diferentes y tendríamos entonces la derivada de el menos coseno de x respecto de x más la derivada de una constante respecto de x. Ahora sí, vamos a derivar. Tendríamos que sacar el signo como constante, así que decimos que tendríamos la derivada de y respecto de x es igual a menos la derivada del coseno de x respecto de x más la derivada de la constante respecto de x. Ahora sí tenemos dos derivadas completamente directas. Tendríamos entonces la derivada de y respecto de x va a ser igual a menos la derivada de coseno de x respecto de x. Recordemos que la derivada de coseno de x respecto de x es menos el seno de x más la derivada de una constante de respecto de x, pues se va a hacer automáticamente 0. Así que decimos que tendríamos menos seno de x más 0. Lo que vamos a hacer a continuación simplemente es reducir los signos y decimos entonces que la derivada de y respecto de x va a ser igual a menos por menos es más el seno de x, y como podemos darnos cuenta, esto es específicamente esto mismo que tenemos acá. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial de primer orden por el método de separación de variables está bien hecha, y esto sería entonces la solución general de la ecuación diferencial de primer orden por el método de separación de variables.